Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a esta mesa de análisis con la temática Formación de profesores de matemáticas en instituciones al sur de México. Tenemos a varios invitados, los cuales me gustaría pudieran autopresentarse. Primeramente, pues agradecer al doctor Javier Lezama, quien fue el que planeó y organizó esta mesa de análisis y muy amablemente nos invitó y nos reunió para discutir este tema tan importante. Damos inicio con el doctor Vinicio, por favor. Muy buenos días, mi nombre es Vinicio Vázquez, soy profesor de la Universidad Nacional de Educación de Ecuador. Me he desempeñado profesor de secundaria, profesor universitario y básicamente como investigador en el tema de la formación de docentes. Actualmente estoy a cargo también de la Dirección de Innovación Educativa. Es un espacio interesante que me ha permitido visualizar los distintos problemas y contextos en el que se desenvuelve el docente para desde ahí proponer algunas respuestas. Gracias. Doctora Diana. Buenos días para todos. Mi nombre es Diana Gil Chávez. Soy docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Trabajo con la licenciatura en matemáticas y la licenciatura en educación básica con énfasis en matemáticas. Mi línea de investigación pues ha sido la formación de profesores de matemáticas. He trabajado también en primaria y pues una gran preocupación por nuestros programas y nuestra formación de los profesores de matemáticas. Gracias. Doctor Raimundo. Raimundo Olfos, de la Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Y mi actividad está en la educación de formación de profesores, y formación inicial, formación continua, y en los programas de magíster y de doctorado en didáctica de la matemática. Gracias, Raimundo. Cristina. Bueno, buenos días. Yo me llamo Cristina Ochoviet, soy profesora de matemática, egresada del Instituto de Profesores Artigas de Montevideo, Uruguay, y me desempeño en ese instituto como profesora de didáctica de la matemática. La primera pregunta que envuelve acerca de esta mesa temática sobre formación de profesores de matemáticas en instituciones al sur de México es porque, bueno, previo a esto hubo una mesa de formación para México y pues deseamos hacer como ese diálogo de qué está pasando en las diferentes latitudes y cómo es que a lo mejor coincidimos o nos diferenciamos, ¿no? ¿Qué esencia tenemos en nuestros programas de formación y en las líneas de investigación que estamos desarrollando? Bien, la primera pregunta es para conocer el contexto en el que cada uno está inmerso y es la siguiente, ¿no? ¿Cómo y cuándo surgió o tuvo origen la formación de profesores de matemáticas y en particular la licenciatura en su institución? Estamos hablando en particular, pues, de su país. Sí, Vinicio, te cedo la palabra. Sí, muchísimas gracias. Para responder a la pregunta debo contextualizar la realidad de Ecuador. Nosotros le apostamos a un cambio en educación a partir de la Constitución de 2008. Tal es así que la misma Constitución, en una de las transitorias, se estipulaba que se debe crear una universidad o una institución de educación superior que permeabilice y además fomente la formación de docentes para la enseñanza en general. Y en ese contexto surge la Universidad Nacional de Educación, una universidad que tiene que ver exclusivamente con temas vinculados al quehacer educativo. Inicialmente se inició con las carreras, y estoy hablando del 2012 más o menos, con las carreras de educación básica, educación inicial y educación intercultural. Y en educación básica existe hasta ahora, tenemos ya los primeros egresados, la mención de matemáticas, es decir, son licenciados en educación básica,
con un itinerario de matemáticas, donde por supuesto se apunta a formar los docentes que tengan que dar respuestas y prepararse para ser docentes de las escuelas de formación, ya sea básica inicial, básica elemental, básica media y básica superior, es decir, hasta alumnos más o menos de 16 años. ¿Sí? En el transcurso del proyecto, nos dimos cuenta de que no había un espacio para la formación de profesores de matemáticas para lo que tiene que ser el bachillerato, el espacio previo a la educación superior. Y es así que ahí se creó la carrera de licenciatura para profesores de ciencias experimentales, donde cuando hablamos de ciencias experimentales, por supuesto, estamos hablando de matemáticas, física, química y biología. Al momento tenemos ahí estudiantes que están ya en cuarto nivel más o menos. Y la particularidad de este programa es que lo hacen inicialmente en nuestros predios por un espacio de 3 semestres. Luego se van 4 semestres a otras universidades emblemáticas que tienen un componente fuerte de los contenidos. Esto es la Universidad de Yachay, que está al norte del país, o la Universidad Iquem, que está en la Amazonía ecuatoriana, y ahí es donde adquieren más formación, ya no en aspectos curriculares, didácticos, pedagógicos, sino más bien en cuestiones de contenidos de la matemática, la física, la química y la biología. Con estos programas apuntamos justamente a buscar soluciones a una problemática gravísima que tiene el país, como es el déficit de aprendizaje de matemáticas. Es histórico en nuestro país que han sido profesores no capacitados en las líneas curriculares los que han enseñado y han sido profesores de matemáticas. Yo mismo soy de formación básica matemático puro y tuve que adquirir o de prepararme para hacer docencia, que es realmente donde encontré la misión de mi vida. Y en esa línea buscamos que sea la investigación, la pertinencia con el entorno que vaya dando este tipo de soluciones. Acá le apuntamos a una educación que tenga un principio humanístico fuerte. Nos basamos en la filosofía del buen vivir y obviamente buscamos responder pertinente, adecuadamente con la innovación educativa, entendiendo a esta como una actitud que tiene que tener el docente, particularmente el docente de matemáticas, para su desempeño. ¿Sí? Gracias. Diana, continuamos. Bueno, con relación a cómo surge la formación de profesores de matemáticas acá en Colombia, uno tiene que, igual que lo hacía el profesor Vinicio, contextualizar y remitirse uno a la historia de Colombia. Aquí, digamos, algo particular es que durante todo lo que es el siglo XX uno puede encontrar como varios momentos importantes. Entonces, a comienzo de siglo viene una ley que hace que se creen las normales, como las primeras normales, esas normales que básicamente estaban orientadas hacia el profesor de primaria. Y la preocupación por la formación de los profesores de matemáticas estaba muy ligada a la formación del ingeniero y a la formación de las ciencias naturales, que creo que es un origen un poco común entre nosotros, como que la preocupación por el profesor, o sea, por la enseñanza propia de la matemática, pues estaban las normales, pero básicamente las normales como en la parte de la primaria. A mediados del siglo XX viene un surgimiento muy grande de las normales que llega a tener hasta dar titulación de doctorado, a preocuparse mucho más por la enseñanza de la matemática, pero eso fue como un momento muy corto. Y luego esa preocupación por la enseñanza de la matemática viene a ser por la Universidad Nacional y muy pegado a las ciencias. Entonces era la preocupación por la enseñanza, venían las ciencias y la matemática moderna, entonces ¿quién va a enseñar esa matemática moderna? Y la preocupación estuvo centrada en las facultades, digamos, de las ciencias. A partir de, hoy estoy dando un salto grandísimo,
hay profesores, digamos, de esas ciencias que se preocupan por la enseñanza de la matemática. Pero hay un salto grande, es en la Constitución de 1991 y en la Ley General que se desprende de allí, donde empezamos a buscar la profesionalización de los profesores de matemáticas. Entonces, nuestras licenciaturas que estaban desde antes, aquí en Colombia, cuando hablamos de licenciatura, es básicamente formación de profesores de matemáticas, pues están muy ligadas a esa formación, como lo decía el profesor de inicio, de una matemática pues muy especializada que a veces no da los elementos precisamente que tienen, con los que se encuentra el profesor para la enseñanza de la matemática escolar propia de la educación, en nuestro caso de la educación básica y media. A partir de la Constitución del 91 y con el deseo de la profesionalización de los docentes, empiezan a reformarse las licenciaturas de matemáticas que existían hasta el momento. Y es en el 98, cuando a partir de un decreto se empiezan a crear licenciaturas donde se dividía licenciatura en matemáticas o licenciatura en educación básica con énfasis en matemáticas. Yo diría que una de las cosas que permitió, por lo menos en la licenciatura en la que yo estoy, es que esos decretos pudieron permitir que construyéramos una licenciatura que pensara no solamente la educación matemática en la secundaria, sino también en la primaria, cuando hablábamos de licenciatura en educación básica. O sea, lo básico para acá nosotros no era la generalidad de la primaria, sino básicamente la generalidad de pensar la formación de los profesores de matemáticas en la educación primaria, y ojalá pudiéramos también en la preescolar, pero por lo menos en la primaria y luego en la secundaria. Por reformas, que ya hablaremos más adelante, se dio este cambio. Entonces, el programa en el cual estamos, o estoy en este momento trabajando, tiene esa connotación de haber surgido un poco en la coincidencia entre la norma y la investigación sobre qué pasa con nuestros profesores o cómo los estamos formando. Ellos deberían de vivir una formación diferente, una formación más centrada de pronto y de hecho lo tenemos en la resolución de problemas, por ejemplo, pero que ellos lo vivieran en su proceso de formación de profesores. Yo dejaría hasta ahí. Gracias, Diana. Continuamos, Raimundo. Decía que nace la enseñanza de la matemática aquí como pedagogía, cuando nace la universidad hace 80 años atrás, pero hace 50 años se genera el Instituto de Matemática, entonces ya hay un centro que cobija a las personas que van a enseñar matemática y que se identifican y ellos presentan la matemática a toda la universidad, lo cual se ha mantenido hasta el momento. Eso significa que ofrecemos las asignaturas, los ramos de matemática, desde el Instituto de Matemática a la pedagogía básica, a la pedagogía media, a las ingenierías, a arquitectura. Entonces tenemos un centro fuerte en matemática, un instituto donde se cultiva la ciencia y se enseña. Y además habría que agregar que en el año 1995 emerge el magíster en educación en didáctica de la matemática, ¿ya? Y eso trae que un grupo de profesores no solo se preocupe de la enseñanza de la matemática, sino que cultive esta idea de qué es la didáctica, influenciado por Francia. Y en el año 2010 emerge el programa de doctorado en didáctica de la matemática, lo cual confluye en que hoy en día hay 10 profesores de jornada completa adheridos a esta disciplina. Entonces, es un equipo bastante fuerte, ya jornadas completas que investigan en lo que es la enseñanza matemática y lo que es la matemática educativa, educación matemática y las distintas vertientes. Entonces, hemos ido madurando, hemos ido complejizándonos y hemos ido atendiendo las distintas necesidades y las diferencias que existen
hemos pasado por una licenciatura en educación, una licenciatura en matemáticas, una combinación de ambas, y en estos momentos estamos, en los últimos 5 o 10 años, estamos muy, podríamos decir, vinculados o coordinados o quizás orientados por lo que son las políticas de país. Ya muy fuerte lo que ha sido la OCDE, ya en lo que significa el deber ser nuestro y las obligaciones que tenemos, dado que los incentivos a las universidades en Chile y las posibilidades de crecimiento y consolidación dependen fuertemente del Ministerio de Educación, pero también del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en donde las iniciativas son concursables. Ese es más o menos el panorama en que estamos viviendo en la Universidad Católica de Valparaíso. Gracias. Cristina, ¿sí nos escuchas bien? En Uruguay, la formación de profesores surge a mediados del siglo XX con la fundación del Instituto de Profesores Artigas, y ese instituto continúa hasta hoy, a lo que se han agregado institutos de formación de profesores prácticamente en todo el país, sumado a la formación semipresencial de profesores. Es importante decir que en Uruguay la formación de profesores no es una licenciatura. Nuestra institución, que se llama Consejo de Formación en Educación, que tiene alrededor de 30 institutos en todo el país, no es una universidad. Entonces nosotros tenemos un título terciario, pero no es un título universitario, y la titulación que tenemos es la de profesor de matemáticas, es decir, nosotros nos recibimos y nos entregan un título que es profesor de matemáticas, no es licenciado. La formación desde sus inicios, si bien ha tenido algunos cambios, pero fundamentalmente ha mantenido la misma estructura. Nosotros tenemos una formación que se apoya en 3 pilares. Esos 3 pilares transcurren en forma simultánea desde que el estudiante ingresa al profesorado, que es la formación en las ciencias de la educación, la formación en la matemática y la formación en didáctica de la matemática y práctica docente. Esos 3 pilares o núcleos formativos, digamos que recorren la formación docente, que es de 4 años. Durante los 4 años el estudiante va trabajando en esas 3 dimensiones. Nosotros actualmente estamos tratando de que nuestra institución se convierta en una universidad de educación, pero lamentablemente el Parlamento no ha votado la ley para la creación de la Universidad de la Educación, de manera que tratamos de cumplir las funciones universitarias, avanzando en los procesos de investigación y de extensión, pero aún no somos universitarios. Y la formación que mencioné es en todo el país, es decir, todos los institutos de formación docente del país pertenecen a la misma institución que se llama Consejo de Formación en Educación, y en todos los institutos del país se dicta el mismo plan de estudios. Muchas gracias, Cristina. Si no me equivoco, todos ya concluimos esta pregunta. Yo voy a recapitular nada más rápidamente. Todos hicieron alguna aportación referida a su contexto, a su país, con referentes históricos, sociales y políticos que les afectan, ¿no? O que les benefician en este programa. En definitiva, escuché algo referido a los retos, a las cuestiones institucionales, a la consideración de los organismos internacionales, a las áreas formativas en las que tenemos preocupación cada uno de los programas, ¿sí? Y en esas transformaciones que ha tenido precisamente para dar atención a los cambios sociales y políticos que han tenido. La siguiente pregunta sí me gustaría integrarla con la tercera. Entonces quedaría algo así para podernos preparar, y la persona que
que tengo pensado que inicie es Cristina y después Vinicio, y después les cedo la palabra a los demás. Bien, la pregunta es, ¿qué políticas educativas orientan la formación de profesores de matemáticas en sus países? ¿Cuál es el grado de autonomía que tienen ustedes para definir esos modelos o paradigmas de sus instituciones? Y por ahí me puedan agregar el papel que tienen las acreditaciones en su país respecto a sus programas educativos. Es como una fusión de la pregunta 2 y 3 que les habíamos hecho llegar en un inicio, ¿sí? Doy la palabra entonces a Cristina. Bueno, en cuanto a las políticas educativas que guían los planes de formación docente, como yo ya mencioné, digamos, en aspectos básicos, la formación docente, concretamente de profesores de matemática en Uruguay, desde sus inicios, ha tenido siempre esa estructura basada en los 3 pilares que mencioné: las ciencias de la educación, la matemática, la formación matemática fuerte, y la formación en didáctica de la matemática y su práctica docente. Es decir, que si bien hemos vivido distintos planes de estudio, siempre, grosso modo, se han respetado esos 3 pilares. En cuanto a los aspectos políticos que han orientado esas transformaciones, un hito importante lo marca la salida de la dictadura. En la dictadura el plan de estudios se transformó en un plan de 3 años, y cuando se sale de la dictadura, a partir en el 85, pero a partir del año 86 se inicia o se recuperan, digamos, los 4 años de estudio que eran los que tenía la carrera inicialmente. A partir de ese momento siempre fue una carrera de 4 años. Después de lo que se llamó el Plan 86, tuvimos el Plan 2008, que también sigue con la misma estructura, los 3 pilares y los 4 años de formación, y ahora nos encontramos abocados a la elaboración de un nuevo plan de estudios que fundamentalmente busca que tengamos una formación de carácter universitario, por eso no universitario, pero sí de carácter universitario, en la que la investigación tenga un rol fundamental, no solo en las tareas que realizan los docentes, es decir, profundizar en la investigación como tarea que compete al docente, al formador, sino también buscar que la investigación de alguna manera permee la formación del futuro profesor. También las carreras en las que se está trabajando van a ser carreras creditizadas. Esa es también una política nueva. Nosotros hasta ahora no teníamos los créditos en la formación docente, no eran carreras creditizadas. Ese es un aspecto nuevo que va a aparecer. En cuanto a la autonomía, digamos que la institución en la que yo trabajo tiene plena autonomía para elaborar los planes de estudios que quiera, y puedo decir que el nuevo plan de estudios, si es que es aprobado por las autoridades, podríamos decir que ha sido elaborado por el cuerpo docente de la institución, es decir, los profesores, los formadores de matemática de nuestra institución, fuimos los que elaboramos el plan de estudio, la nueva propuesta, pensamos las asignaturas, las relaciones entre ellas, la cantidad de créditos de cada materia, a partir de una estructura general, digamos, que es lo que se nos aportó. Pero digamos que en ese marco, en el marco de una estructura general, nosotros tuvimos la autonomía y la libertad para poder elaborar ese plan de estudios. Junto con la incorporación también de los estudiantes. Pero básicamente trabajaron los formadores fuertemente en ello. Y referido a los programas de acreditación,
en Uruguay no existe un organismo que controle la formación. Es decir, nosotros somos una institución del Estado, somos una institución pública y gratuita, y esa institución, digamos que aprueba sus propios planes. No tenemos un organismo externo que analice o sugiera acerca de la pertinencia de nuestros planes de estudio, más allá de que siempre hay diálogos entre las instituciones, pero no tenemos un control. Es decir, nosotros nos aprobamos nuestros propios planes de estudio. Muchas gracias, Cristina. Damos la palabra a Vinicio, por favor. Sí, yo quisiera iniciar esta respuesta indicando que a partir de la creación de la Universidad Nacional de Educación, tal como les comenté, se nombró una comisión gestora que estaba formada por expertos en educación a nivel mundial, quienes iniciaron esta propuesta. Nos juntaron con un grupo de docentes allá por el año 2014 y planteamos lo que se denomina el modelo pedagógico de la UNAE. Es decir, nosotros mismos fuimos quienes dimos forma a cómo queremos que esto funcione para dar respuesta a ese requerimiento social que había en nuestro país. Dentro de ese modelo pedagógico, lo fundamental es la práctica preprofesional, es decir, un espacio donde nuestros estudiantes desarrollan un contacto directo con el quehacer educativo a partir del primer semestre. O sea, toda la carrera tienen ese contacto, lo que posibilita que ellos se introduzcan ya en todos los espacios que tienen que ver con el desempeño del docente y en su problemática, por supuesto. Esto hace que tengamos una conexión directa con lo que es el Currículum Nacional de Educación que se aprobó en el 2016, donde obviamente es el documento oficial del país que tiene que ver con cómo debe desarrollarse ya los procesos educativos y por supuesto donde tenemos que tener la coherencia sin perder la autonomía de la universidad, por supuesto, pero siempre buscando esa conexión con el sistema educativo ecuatoriano. Es aquí donde han surgido algunas vicisitudes que obviamente en base de diálogo, en base de conversación y en base de respetar las opiniones de otros espacios, particularmente la del Ministerio de Educación, hemos logrado ir superando, ir generando propuestas que basadas en la innovación, basadas en el quehacer educativo y la preocupación de los docentes, han ido dando resultados que a mi parecer son positivos. Debo indicar, por supuesto, que uno de las grandes falencias que hemos tenido es que el último currículum, aquel que les comenté del 2016, tiene una declaración, en su parte declarativa, es puesta en filosofía y anhela un bachiller que tenga las competencias en valores, es decir, que sea justo, solidario e innovador. Fíjense ustedes, proponiendo la innovación como un valor, no como un resultado, pero cuando vamos a la parte operativa del currículum, y ahí es donde nuestros estudiantes tienen problemas, se regresa a la cuestión de contenidos. Eso es uno de las falencias que, reitero la idea, de que tenemos que buscar nosotros, sin perder la autonomía, ir buscando soluciones a esa realidad. Por supuesto que no ha sido fácil, pero el proceso de comunicación y el proceso de diálogo constante ha permitido entendernos debidamente con el Ministerio de Educación y los entes oficiales. Nosotros, por supuesto, somos una universidad pública, pero buscamos que justamente nuestra coherencia y nuestra pertinencia esté ligada a la necesidad del docente ecuatoriano, y es así que todas las actividades y todas las propuestas que hacemos van en ese sentido. Para ello nos basamos también en una herramienta muy fuerte que es la investigación educativa. Eso nos ha permitido a nosotros
tomar estas problemáticas, estas vicisitudes como insumos para investigación y ir dando soluciones desde ahí, entendiendo siempre la investigación como un espacio de pertinencia y de respuesta social, no necesariamente que nos permita publicar, sino más que nos permita solucionar los problemas que se dan en nuestro entorno. Y es así que esa comunicación fluida y constante que se da a través de la práctica preprofesional de nuestros estudiantes posibilita que ellos mismos en cada semestre vayan formulando respuestas en una propuesta de proyectos que los denominamos el Piensa y que ellos tienen que cumplir cada uno de los semestres de tal forma que se desarrollen ellos por supuesto, las competencias para trabajar en aula, pero básicamente para entender el aula como un espacio de investigación y de propuesta de mejora. No sé si gustas agregar la parte de acreditación. Sí, por supuesto, nosotros tenemos un espacio, un ente controlador que rige las acreditaciones, que es el CES y el CEACES, pero se basa más en buscar que cada institución desde lo interior vaya haciendo una autoformación y en ese sentido una autoevaluación de tal forma que vayamos dando las respuestas necesarias, entendiendo claro que lo que se busca aquí es un concepto de calidad, ¿no es cierto? Y la calidad la entendemos nosotros como la forma de llegar hacia la misión que cada institución tiene en sus respectivas circunstancias y realidades, por lo que esto de trabajar dentro de las mismas instituciones ha posibilitado que se avance en estas acreditaciones. Muchas gracias. Bien, cedo la palabra entonces a Diana. Gracias, Diana. Bueno. ¿Qué políticas educativas orientan la formación de profesores? Es curioso que creo que en nuestros países, creo que la excepción es allá en Uruguay, Cristina, con el no acreditación. Aquí en Colombia, a partir de lo que les comentaba yo de la Ley General de Educación del 2000, la Ley General rige para educación básica y media, y la educación superior desde la Ley 30 del 92, en Colombia la acreditación ha tomado mucha fuerza. Realmente somos un país que permanentemente estamos reivindicando la evaluación y por supuesto la evaluación de los programas. Entonces acá todo programa tiene que tener un registro calificado para poder recibir estudiantes y tiene un tiempo. Primero fue voluntaria, ya en este momento casi que es obligatoria la acreditación de alta calidad de nuestros programas. Constantemente nos están revisando los procesos, en muchas ocasiones se vuelven a estar haciendo cosas para cumplir con lo que nos piden para lograr esas acreditaciones de alta calidad o esos registros calificados. Yo creo que es bueno revisarnos, mirarnos. Dentro de nuestro programa ha permitido algunas cosas. La crítica fundamental es que salen muchos decretos, muchas normas, resoluciones que cambian los programas abruptamente, muchas veces sin haber terminado, por ejemplo, la primer corte, y entonces piden incorporar, por ejemplo, coloco un ejemplo, una resolución de decreto que salió y dentro de los programas obligatoriamente tenía que incorporarse más o menos un 40 créditos en prácticas académicas, o como las llamaba el profesor de prácticas preprofesionales. Esto genera un movimiento en los programas que no es producto de los mismos programas o de las dinámicas al interior de las comunidades académicas que están haciendo parte y que constituyen el programa, sino que son como directrices que llegan y esto impacta los programas y inmediatamente pues toca, sí, dan un tiempo, dan un año, dan un tiempo para poder responder a esta normatividad, pero entonces se vuelve la norma. Y una de las grandes críticas que varios hacemos es no puede desde fuera volverse el programa el sitio donde se hacen este tipo de reformas.
Creo yo que nuestros programas de formación de profesores sí deben de constituirse más es como un objeto de investigación, como un fenómeno que puede ser investigado, que puede ser analizado desde diferentes perspectivas, y que el producto de esas transformaciones con unos parámetros generales, porque creo yo que la autonomía de las universidades da para que nosotros podamos incorporar algunas cosas, digamos que como generales de país, pudiéramos nosotros armar esas dinámicas de transformación de los propios programas. A veces creo que nuestros programas no han sido lo suficientemente trabajados y analizados. Nosotros hicimos una investigación ahí en la Universidad Distrital tomando 3 programas de formación y los mirábamos como objetos de investigación, es decir, cómo son, qué se proponen como formación, qué proponen como, digamos, como organización curricular y cómo son esos programas, por ejemplo, qué dicen de lo que es la didáctica. Es decir, yo sí creo que por lo menos desde esa investigación elaboramos un sistema sobre cómo pudiéramos nosotros llegar a abordar el estudio de esos programas de formación de profesores. A veces creo que los vemos simplemente como el espacio donde llegan las normas y se incorporan y se tiene que tener un resultado, pero creo que es mucho más profundo. De hecho, algo pasa que hacemos muchas reformas, muchas cosas en nuestros programas, pero algo está pasando, que los problemas frente a la formación en matemática, tanto en la educación primaria como en la educación secundaria, algo sigue pasando, a pesar de que hacemos esas reformas en los programas de formación. Entonces, ahí hay una fuente, digamos, de mirada, de tenerle un poco más de atención a este tipo de cosas, porque creo que nuestros programas tienen una historia, tienen unas dinámicas, y como lo decía el profesor Marco, definitivamente tienen que responder a las necesidades de las regiones y a las necesidades de las diversidades que existen en nuestros países. Entonces, uno lo puede ver y eso puede referenciarse, que no todo programa debe constituirse igual para todos, porque cada uno está digamos, respondiendo a unas necesidades particulares y tiene unas dinámicas internas frente a sus comunidades, digamos, a las comunidades de intelectuales, de académicos que la conforman, que hace que eso sean unas dinámicas particulares de los programas, y que creo que esas particularidades deberían de ser resaltadas, reconocidas y valoradas por los otros, o sea, no todos iguales, pero sí casi que todos con su particularidad para resaltarla y reivindicarla. Raimundo, ¿nos compartes tus respuestas? Sí, quisiera comentar primero las necesidades formativas. Para mencionar las necesidades formativas, debiéramos tener una idea de cómo se forma el profesor acá. Voy a hablar de profesores de secundaria, que es un profesor que esencialmente va a atender los colegios particulares subvencionados y particulares pagados de la región, de la quinta región de Valparaíso, y también es el semillero de los magísteres en matemática, es decir, las personas que van a ser los profesores en las universidades. Entonces, dentro de esas necesidades, de ese campo laboral, los profesores de secundaria en nuestra universidad, en matemática, tienen una formación de un 50% de asignaturas de matemática, y si agregamos estas asignaturas de didáctica del álgebra, de los sistemas numéricos, didáctica de la estadística, y si agregamos las prácticas profesionales, que en Chile, si bien eran de un semestre hace 10 años atrás, al egresar, hoy en día son prácticas intermedias, prácticas iniciales, como una política país. Entonces, sumamos más del 60% de una formación a cargo del Instituto de Matemáticas. Y el otro 30%, un poquito más, está en lo que es la Facultad de Educación, la Facultad de Filosofía y Educación, donde está Psicología también, y hay unos ramos generales en donde
está la identidad de esta universidad que es católica, el sello valórico, ramos que tienden a ubicar en contextos de qué es el sentido del humano y particularmente desde la perspectiva católico-cristiana. Entonces, desde esa formación, me pregunto yo cuál es la necesidad formativa hoy en día, y diría yo que desde un poquito más de mi perspectiva, es una dimensión práctica, ¿no? Yo creo que todavía es muy fuerte el predominio de la matemática dura, por así decirlo, y que cuando el alumno llega, el profesor llega por primera vez como un profesor Nobel a hacer clases, tiene bastantes dificultades, especialmente cuando se atienden escuelas, liceos, que hay bastante necesidades socioculturales, entonces los profesores noveles tienen dificultad para enfrentar a estos alumnos y cómo trabajar la matemática. Diría yo que por ahí hay una necesidad que se reconoce en este instituto y que se está trabajando, pero es una necesidad. Ahora, apuntando la conversación desde otro punto de vista acerca de los indicadores, y yo me referiría aquí a que en este país, al igual que Colombia, la rendición de cuentas es muy fuerte, digamos, incluso los financiamientos están vinculados a eso. En el año 2008 se genera una ley de calidad de la educación en Chile, y en el año 2018 una ley de calidad de la educación superior. En esta nueva ley del 2018, la Universidad Católica de Valparaíso fue bien afectada porque perdió su privilegio de universidad tradicional, que tenían fondos basales privilegiados. Entonces ahora somos prácticamente igual que otras universidades privadas, y nos complica en cómo organizar el financiamiento. Hay una opción en Chile de atender a la gratuidad, pero para atender a la gratuidad, que el 60% de los jóvenes chilenos con menores ingresos pueden entrar gratis a la universidad. El resto debe pagar o debe conseguir beca o debe pedir crédito. Bueno, al entrar a este sistema de gratuidad, entonces el Estado nos pide cumplir con ciertas normas, normas de acreditación, y entre ellas, para ser acreditado, hay que cumplir con juicios de expertos que nos vienen a visitar, hay que cumplir con normas como, por ejemplo, que los estudiantes que entren a estudiar pedagogía, en cualquiera, no solo matemática, tienen que rendir una prueba de selección universitaria en la cual obtengan más del 50%, o sea, que estén de la mediana hacia arriba, ¿ya? Entonces nos pide un estándar básico, y los estudiantes cuando egresan de la universidad rinden una prueba, y en esa prueba tiene que tener otros estándares, y si los estudiantes no logran esos estándares, la universidad tiene el compromiso de fortalecerlos, y también podría perder la acreditación. Nosotros no solo tenemos ese indicador que está referido a lo que el Estado nos pide, nosotros también estamos sometidos al interés de los estudiantes por nuestra universidad, ya que hay 3 universidades que ofrecen pedagogía en la región de Valparaíso. Entonces ellos pueden optar por una u otra universidad, y eso significa que hay competencia en el sentido de que queremos tener más alumnos. Hoy día estamos muy bien en la matrícula, tenemos en primer año alrededor de 65 estudiantes, hace 10 años teníamos alrededor de 30 estudiantes, entonces ha mejorado, estamos más prestigiados en la región. Y además hay otro criterio,
los estudiantes hoy en día en Chile hacen paros, no vienen a clases, se ponen de acuerdo a nivel de centros de estudiantes, movilizaciones estudiantiles muy fuertes, y hacen petitorios a nivel universitario y a nivel de carrera. Entonces, el tener al alumnado, digamos, contento, por así decirlo, también es un criterio que afecta digamos, la carrera. También los profesores somos evaluados por la universidad, lo cual la evaluación incide incluso en el salario. Y estas evaluaciones tienen un porcentaje, están altamente, dependen altamente de la apreciación que tienen los estudiantes a partir de unas encuestas obligatorias que ellos tienen que dar al finalizar el ramo para poder tomar ramos al semestre siguiente. Entonces, esto de rendir cuentas, de estar sometidos a distintos criterios, hace que la universidad y los profesores estemos constantemente revisando qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo estamos haciendo. Por último, quisiera agregar que en Chile hay algo dije en la primera respuesta, hay un interés nacional por mejorar la calidad de la educación, ¿ya? Y eso ha llevado a que el país, el gobierno, el Estado, porque cambian los gobiernos y sigue la política, se preocupe por la calidad de la educación, por la calidad del profesorado, no solo el profesorado de la universidad, sino que las personas que nosotros formamos, nuestros clientes, si uno lo ve desde esta perspectiva empresarial, ¿ya? Y hoy en día en Chile los profesores de educación media pueden estar ganando entre $1.000 y $3.000. Un profesor de un liceo, de una escuela pública, que ya es director de la escuela, puede estar teniendo un ingreso de $3.000 mensuales si ha tenido una buena carrera académica o una carrera profesional. Eso significa que los salarios de los profesores en Chile han aumentado más de un 100% real. También para estudiar pedagogía, si bien hoy día hay gratuidad, también existen sistemas de becas y de incentivos del gobierno para que jóvenes con talento que están digamos, en una situación que les permite, que los obliga a pagar porque no tienen acceso a becas, pueden entrar a estudiar pedagogía con incentivos si son estudiantes que obtienen en la prueba de selección universitaria más de 600 puntos, es decir, están en el cuartil 40 para arriba, no solo tienen la posibilidad de tener una beca para estudiar, sino que tienen una pasantía al extranjero. También en la acreditación de carrera, como antes lo dije, está vinculado a los recursos que recibe la universidad, ¿ya? Y los profesores, también nuestros alumnos que van a ser profesores, están sometidos a evaluaciones. Ellos tienen una carrera docente en la cual ellos tienen la posibilidad de rendir pruebas de conocimiento matemático, conocimiento pedagógico, y también tienen otras evaluaciones asociadas a videos en el aula donde ellos presentan lo que hacen y un portafolio en el cual ellos presentan cómo ven su quehacer. Entonces eso hace que también ellos estén, digamos, en una situación de bastante exigencia, y por ello mismo nos exigen a nosotros en la formación. Entonces, cuando hablamos de cuáles son nuestras necesidades, nuestras fortalezas, yo diría que nuestra universidad está muy bien ponderada en términos competitivos, en términos de que nuestros estudiantes agradecen la formación que tienen acá, y nosotros que logramos los estándares competitivos en los cuales estamos hoy día navegando. Esa es como la situación que alcanzo a ver yo en nuestro país desde nuestra universidad.
universidad. Gracias, Raimundo. Bien, la siguiente pregunta tiene que ver con este tipo, con este análisis, reflexiones o investigaciones que han realizado ustedes en el marco de sus programas de formación profesionales. ¿Qué impacto han tenido en las transformaciones, en los ajustes de estos programas? A mí me gustaría que esta pregunta pues fuera como esas, que involucrara ese análisis, esta reflexión y fuera, al final ustedes pudieran agregar un pequeño cierre, dado que es la última participación. ¿Sí? Híjole, creo que me di cuenta que no hice la integración de la otra pregunta. Rápidamente nada más quiero decirles que una palabra que todos coincidieron fue la palabra investigación, ¿sí? Que yo creo que es muy importante, que es algo que define nuestros programas. También identifiqué en su discurso que las políticas finalmente definen el funcionamiento y la operatividad de nuestros programas, ¿no? O sea, cómo es que la política nos está diciendo por dónde va el camino, ¿no? Pero estamos nosotros siempre con esa firme intención auténtica de aportar, de ofrecer la calidad educativa, y por ahí Vinicio decía algo muy interesante, él decía innovación como un valor, ¿no? Entonces, quiero esa partecita, para ahora sí volver a repetirles la pregunta, que va a ser a manera de cierre, y que, bueno, tiene que ver, les decía, con este análisis, con estas reflexiones acerca de la investigación, precisamente, que se han realizado en sus programas de formación, para definir aquellas transformaciones o ajustes propios de sus programas de formación docente. Bien, cedo la palabra ahora en esta ocasión a Diana, si nos puedes ayudar a iniciar. Bueno, con relación al tipo de análisis y reflexiones o investigaciones que realizan los programas, la experiencia que tengo como en mi programa, en el programa de la licenciatura en matemática, de la cual en este momento estoy haciendo parte, pues por una parte, digamos, uno dice, los programas se reúnen en grupo, los profesores revisan un poco su experiencia, qué es lo que se están haciendo, pero creo que hay algo para destacar y son las investigaciones de pronto que los mismos profesores de los programas están realizando sobre el mismo programa. Eso me parece bien interesante. En nuestro programa, obviamente, esto se ha dado, lo que nos permite de pronto hacer algunos ajustes con relación a lo que estamos hablando. Y habría otro tipo digamos, de acciones que hacemos con relación a esas investigaciones con el programa. Era lo que les comentaba yo hace un rato. Yo hice una investigación donde la investigación básicamente consistía en mirar cómo crear un sistema que nos permitiera mirar los programas de formación de profesores de matemáticas desde 3 grandes campos: el campo de la formación, el campo del currículo y el campo de la didáctica. Entonces, básicamente era mirar dentro de los programas cuáles serían esas concepciones que por lo menos se declaran en los documentos que tiene el programa con relación a lo que es formación, qué es lo que los programas expresan, qué significado le dan a lo que es el currículo y qué es la presencia que tiene la didáctica en los programas. Porque muchas veces digamos, por ejemplo, el campo, por decir algo, el campo de la didáctica tiene grandes desarrollos, pero cuando uno va a ver qué es lo que pasa en los programas, pues finalmente se queda en experiencias o en trabajos particulares de los profesores, y a veces ese tipo de investigaciones se incorporan muy al margen en los programas. Entonces, creo que ahí hay digamos, una fuente para explorar y para explotar con relación a la mirada sobre los programas. Y está esa otra, digamos, dinámica dentro de los mismos programas, que son las reflexiones, los análisis y esas presiones grandes que compartimos, parece que muy fuerte con Chile, como lo expresaba Raimundo, esa
permanente evaluación y ese control que se hace, que a veces nos pone a discutir en unos temas que son al margen de lo que se viene encontrando y de lo que se viene viendo en las investigaciones. Por ejemplo, algo que en este momento hemos incorporado dentro de nuestro programa y que pues a nivel internacional también se tiene, y es todo el trabajo con las poblaciones diversas en nuestros programas de formación, cómo incorporarlos, pero cómo la investigación da elementos muy importantes para la formación de profesores de matemáticas específicamente que respondan a esas necesidades en cada uno de nuestros países y en cada una de las instituciones escolares a las cuales llegan nuestros estudiantes ya egresados como profesores. Yo dejaría por el momento acá, reiterar que ha sido muy, muy interesante el poder compartir esta experiencia, el conocer lo que sucede en otros países, porque a veces la lectura que uno hace de los documentos o lo que uno escucha es muy diferente a poder tener la posibilidad de conocerlos y de compartir con ustedes. Quedo a la orden, cualquier inquietud, pregunta, bienvenidos. Gracias, Diana. Veremos si nos quedan a lo mejor algunos minutos después, por si hay algo más que agregar. Raimundo, ¿me acompañas con tu aportación? Sí, mire, voy a partir diciendo que en el Instituto de Matemáticas estamos a cargo de la pedagogía de educación secundaria, y en la Escuela de Educación está a cargo de la pedagogía primaria, de educación primaria, educación básica. También habría que decir que los ramos de matemática en la pedagogía básica están a cargo del Instituto de Matemáticas. Como lo repito, de que acá nos hacemos cargo de la pedagogía secundaria y nos hacemos cargo de los ramos de matemática de toda la universidad. Y entonces, hablar de la pedagogía es, bueno, ¿de qué quieren que hable? ¿Ya? Puedo estar hablando de la educación infantil, que yo justamente participo en investigación sobre qué debe saber una educadora, parvularia le llamamos en Chile, sobre matemática para poder enseñar a los niños. Entonces, hablar de la pedagogía en la universidad es bastante amplio. Entonces, me voy a remitir solamente a la educación secundaria. En la educación secundaria nosotros tenemos un acceso a la pedagogía que permite formarse como profesor secundario o profesor de universidad. Entonces, o investigador matemático. Entonces, los estudiantes, los 2 primeros años, los tienen muy fuertemente cargados a la matemática. Y después de los 2 años ellos eligen si continúan con la licenciatura en matemática, que es para hacer un máster en matemática y un doctor en matemática, o bien si deciden ser profesores de matemática para liceos de educación secundaria y eventualmente institutos técnicos, esencialmente eso. Entonces, en ese segundo año toman la decisión y la carrera dura 4 años y medio. Pero paralelamente, al ser pedagogía en matemática, la obligatoriedad de las prácticas, que son prácticas de inicio, prácticas intermedias y prácticas finales. Y en ese quehacer de las prácticas, los estudiantes ya van viviendo lo que es la necesidad de qué van a hacer como profesores. Entonces ya en el primer año ellos como que van decidiendo si quieren ser matemáticos o ser profesores de matemáticas. Además, nosotros en el instituto, hace muchos años, por iniciativa de un profesor que se vinculó con una ciudad del sur, una isla, hacemos prácticas rurales. Entonces van a Chiloé, que es una isla al extremo sur de Chile, es un grupo de estudiantes y ese grupo de estudiantes vive lo que es la práctica rural. Y si no puede ir o no quiere ir a Chiloé, tiene la posibilidad de hacer una práctica rural en matemática en la región de Valparaíso. También
nos preocupa la práctica, pero también el conocimiento del profesor. Y desde lo que es el conocimiento del profesor, la investigación se centra en el conocimiento de la didáctica o el conocimiento pedagógico del contenido y en el conocimiento disciplinar. Es decir, cómo el profesor, el futuro profesor, pone en juego la matemática que aprendió en el aula. Ahora, el foco que hemos ido adoptando desde el año 2008 ha estado vinculado a investigación práctica, una investigación-acción más o menos, que es el estudio de clases, que es una metodología japonesa en la cual nos hemos entusiasmado muchísimo. Esta técnica o esta manera de investigar que favorece el desarrollo profesional de los docentes y de los futuros docentes, consiste en preparar una clase en un grupo de estudiantes, o si son profesores en servicio, profesores en servicio, y uno de ellos, uno del grupo, realiza la clase con estudiantes de secundaria, primaria, el resto del grupo observa, toma apuntes, y después de una reflexión, la misma clase la hace otro integrante del grupo en otro grupo curso y es observado por los otros estudiantes del grupo. Y eso genera una mejora de la práctica y una mejora de cómo yo hago clase con críticas entre pares. Esa metodología de desarrollo profesional y de investigación acerca de cómo uno está haciendo su tarea y cómo la están recibiendo los estudiantes nos ha sido muy útil. La hemos ingresado, esta metodología de estudio de clase, a el magíster como un curso, y es también un curso dentro de la pedagogía en matemática que alimenta el trabajo final. Es decir, sirve para apoyar la práctica, es un ramo, no es la práctica, además existen los ramos de práctica, pero se hacen paralelo y se favorecen. Y permite también el trabajo final, que es un documento, una tesis o una tesina, ya también estar vinculada a ello. Esas son ciertas características que yo diría que son propias de nuestra universidad, que están ligadas a lo que es la investigación y a hacer frente a lo que creemos que debe ser el plan de mejora de lo que hacemos. Eso es lo que yo quisiera compartir. Gracias, Raimundo. Cristina, te cedo la palabra. Bueno, ¿me escuchan? Sí, fuerte. ¿Se escucha? Sí. Bueno, en relación a los aportes de la investigación, a la formación de profesores, quería hacer mención a una característica que hemos incorporado a lo que va a ser el nuevo plan de formación de profesores, que posiblemente comience a desarrollarse a partir del año 2020. Y guarda relación con un asunto que mencionó el profesor Raimundo, que muchas veces cuando los futuros profesores dan clase, digamos que los saberes matemáticos capturan a los saberes didácticos. Inclusive nos ha pasado que aunque tenemos una formación matemática importante, bastante rigurosa, cuando los futuros profesores van a dar sus clases en secundaria, tienen también dificultad al comunicar los saberes matemáticos, es decir, no establecen conexiones entre lo que aprenden en las asignaturas de matemática con la matemática que deben enseñar en el aula de secundaria. Y en este sentido, para trabajar esta dificultad que hemos detectado, lo que hemos planificado, vamos a ver qué efectos tiene, es que en las asignaturas de matemática se incorpore
un docente de didáctica para compartir el aula en una de las horas semanales de la asignatura matemática, es decir, en el aula de álgebra lineal, de análisis matemático, de probabilidad y estadística, de geometría, va a haber en una de las horas semanales una hora codictada por ejemplo, el profesor de álgebra lineal y el profesor de didáctica. Y ese trabajo conjunto tiene por objetivo hacer explícitas las conexiones entre los saberes que provienen, por ejemplo, del álgebra lineal y aquellos saberes que van a ser trabajados en el aula de secundaria. Es decir, que no transiten por carriles separados, sino que el estudiante pueda percibir que eso que está estudiando en el aula de álgebra lineal, en efecto se vincula y guarda relación con X saber que él luego tendrá que enseñar. Entonces, en ese sentido, nosotros nos hemos nutrido de los aportes, por ejemplo, de Tignor, que ella investiga concretamente este problema de que los estudiantes no establecen conexiones entre la matemática que estudian en los centros de formación docente o en los centros universitarios con aquella que deben enseñar en el aula de secundaria, y es que a partir de ello hemos planificado esta labor conjunta de los docentes de matemática con los docentes de didáctica que esperamos tenga sus frutos. Una cuestión que quería precisar es que en Uruguay los profesores de matemática se forman para trabajar en el nivel medio o secundaria. Nosotros no formamos profesores universitarios, sino que los docentes universitarios en general son los profesionales que egresan de esas universidades. Nuestros profesores forman, como dije, en nuestra institución, que es pública y gratuita, quedan habilitados para trabajar tanto en las escuelas secundarias públicas como privadas de todo el país. Y un asunto que también me parece interesante comentar es la carga de la práctica que existe en los planes de estudio de Uruguay. Nosotros tenemos 3 años intensos de práctica. Durante 2 años enteros, el estudiante asiste a una escuela secundaria, a un aula, todos los días en que ese grupo de secundaria tiene clase. Es decir, el estudiante de formación docente elige una escuela secundaria, en esa escuela secundaria elige un grupo que está a cargo de un profesor, que va a ser su profesor de práctica durante todo un año lectivo. Eso lo tiene durante 2 años completos, de marzo a octubre. Y en el tercer año, es decir, en el último año de la formación de profesores, tercer año de práctica, cuarto año del plan de estudios, el estudiante toma un grupo propio en secundaria, él va a dar clases, se va a hacer cargo del dictado de la matemática en ese grupo de secundaria, y va a ser acompañado de su profesor de didáctica que lo va a orientar durante todo el año. De manera que la formación didáctica y en práctica preprofesional en Uruguay es muy importante, pero no obstante entendemos que falta intensificar el trabajo para que muchas veces los modos de hacer o de trabajar en la enseñanza de la matemática formal que ellos tienen en el instituto no termine capturando o apropiándose de los modos de hacer que corresponden a la enseñanza de la matemática en la enseñanza secundaria. Gracias, Cristina. Estimados, quisiera yo seguir en esta charla tan amena y tan enriquecedora, sobre todo por todo lo que se ha discutido acá, pero es momento de cerrar. Yo quisiera agrupar un poco lo que dijeron, pero la verdad que ha sido una diversidad, ¿no?, acerca de las cosas que se viven desde su país,
pero identifiqué que tenemos las mismas preocupaciones y eso indica que nosotros estamos preocupados por ejemplo, qué saberes, qué conocimientos tienen que tener. De hecho, coincidimos, ¿no? En estas áreas, ejes temáticos, o miradas, concepciones, alrededor de varios pilares muy similares, ¿no? Todo referido a la formación, a la cuestión curricular, a los aspectos didácticos y matemáticos, y sobre todo algo que identifiqué muy presente en todos sus discursos fue la cuestión de la práctica profesional, el acompañamiento, ¿no? Asegurarnos cómo es que eso que formamos en nuestros futuros profesores se está llevando de la mejor manera con los estudiantes de secundaria y bachillerato. Es decir, me parece muy interesante que a pesar de estar en diferentes contextos sociales, políticos, históricos, tengamos en similitud eso a pesar de esa gran diversidad que tenemos en nuestros programas, en nuestras políticas, en nuestras formas institucionales. Quiero compartirles que en México tenemos la misma preocupación, coincidimos en todo esto que ustedes mencionan. Por ahí entre el 2008 y el 2011 salió el Estudio Internacional sobre Formación Inicial en Maestros de Matemáticas, que por ahí organizaron en una organización internacional, el famoso TEDx-M, donde, bueno, la verdad que la participación de Latinoamérica, pues, no fue como muy requerida, ¿no? Yo creo que este pequeño espacio nos invita a poder seguir en comunicación, a poder establecer a lo mejor más canales de diálogo, donde, ¿por qué no esta charla puede ser el inicio de trabajos en conjunto, de trabajos de investigación, de trabajo de intercambio de nosotros mismos, de nuestros profesores, de nuestros estudiantes, porque tenemos las mismas preocupaciones, ¿no? Entonces, yo creo que ahora sí que Javier siempre dice, es que tengo una locura, y le digo, no, pues inclúyame, ¿no? Porque yo creo que a partir de las locuras salen cosas interesantes, entonces, para mí ha sido un gran gusto, sé que cada uno de nosotros tiene muchas más cosas que aportar, por eso creo que este es un preámbulo a todo eso que podemos dialogar y podemos emprender juntos. De momento yo les agradezco enormemente este espacio, sobre todo porque nos llevamos, yo creo que todos una tarea, ¿no? De pensar un poquito más y buscar las formas en cómo podemos reunirnos seguramente.